con 1080. En Facebook Monumental AM 1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal, Alfredo Mendoza? Buen día, Arturo. Gracias. Buenos días, señor. Estamos con Aitor García, el nuevo técnico de River. Ya fue presentado, comenzó a trabajar. ¿Cómo te va, Carlos Ayrton? Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Gracias, gracias. Mira que yo tengo un defecto, Carlos. Si me hablas así en ese tono, yo te voy a seguir en el mismo tono de acento español, pero no te enojes conmigo. Increíble. No hay problema. Hablo con un colombiano y me seca el colombiano. Hablo con un mexicano, hablo con un chileno y le digo, oye, huevón, ¿cómo te va, huevón? ¿Cómo anda, Carlos? Bienvenido al Paraguay, nuevamente. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se dio, Carlos Aitor García, el tema de... Aitores. ¿Aitore? Aitor. Aitor es... ¿Y yo qué le dije? Aitor. Aitor. Carlos Aitor García, perdón. Carlos Aitor García, ¿cómo se fue lo tuyo con River? Y primero, ¿cuánto tiempo trabajaste con Juguero? Con Juguero estuve 3 años. Bueno, básicamente fue Olimpia, Libertad y Cerro Porteño. ¿Cómo se dio ese vínculo con Juguero para que sea su asistente? Pues fue un poco casualidad. Cuando yo estaba en la Copa América con la selección de Jamaica, nos enfrentamos a Paraguay y justo en ese momento Fernando, la verdad que estaba pues como con mucho reconocimiento en España también, porque acaban de eliminar a Racing, están en semifinales de Copa Libertadores y demás. Y nada, hablamos un poco por redes sociales y ahí empezamos a hablar, y luego cuando él salió de Guaraní en diciembre, pues nos vimos un día, hablamos, y cuando salió la opción de Olimpia, pues me llamó para contar conmigo. Bueno, este tiempo que estuviste con Juguero, ¿qué reflexión te dejó tanto tiempo? Bueno, la verdad que ha sido una maravilla. Él es una gran persona, tiene unos grandes valores y sobre todo la manera de trabajo que tienen y de rigurosidad y demás, que la verdad que ha costado un poco salir porque estaba muy a gusto trabajando en ese grupo. Se hizo un grupo muy bueno, y luego con Fernando pues me dio también la oportunidad de trabajar en esa exigencia de que hay que ganar, de jugar cada 3 días, de la exigencia esa que dan los equipos grandes, y la verdad que aprendí mucho en ese proceso y entiendo cómo se genera una cultura competitiva. ¿Y cuando tuviste que decirle me voy, cómo fue? No, a ver, no fue una cosa de repente, es una cosa que veníamos hablando ya desde el principio. Él ya me conoció siendo DT y desde el principio hablamos que, bueno, que en algún momento llegaría la posibilidad y que no había problema. O sea que cuando salió la posibilidad de River hablé con él, se alegró muchísimo, y cuando se cerró volvimos a hablar y estuvimos hablando un buen rato y eso, y él la verdad que está muy contento. Me deseo mucha suerte y todo eso, pero vamos, está muy contento. Nosotros tenemos una relación cercana y es una cosa que ya veníamos hablando, o sea que no, la verdad que todo muy bien. Debo preguntarte, porque tenemos datos con nuestro compañero Andrés Riquelme, pero vos nos vas a facilitar, no sé si la palabra facilitar, ilustrar, voy a cambiar el término, sí. De tu gestión como técnico principal conduciendo equipos, Carlos Aitor sí. García. Vos, Sí, pregúntame. ¿cuánto? Yo estuve trabajando en España, estuve trabajando en categorías inferiores, luego estuve trabajando en la 3ª división de España, de ahí pasé a trabajar en 1ª división de Jamaica, de primer entrenador también,
De ahí pasé luego de asistente a la selección de Jamaica, luego pasé de asistente con Fernando y hasta ahora. ¿Qué te provocó ser técnico de fútbol? A ver, para mí es una pasión desde pequeño. Siempre me ha gustado, incluso cuando yo jugaba, que tampoco no tenía mucha calidad, siempre trataba de ordenar y de colocar siempre he tenido mucha curiosidad por entender el juego, por saber más, por entender por qué pasan las cosas, por tratar de conocer al equipo contrario para anticiparte a lo que va a pasar, saber qué tienes que hacer tú para poderle hacer daño, todo ese tipo de cosas, desde que jugaba lo tengo como muy metido dentro. ¿Y te gusta manejarlo tácticamente, que tus jugadores comprendan? ¿Le das qué tipo de fisonomía al juego que vos pretendés? Porque ahora venís a River y después mis compañeros tendrán preguntas para hacerte del campeonato local y tu vínculo con River. Yo te estoy hablando primero del tema juguero, te habrás percatado, el tema de la dirección técnica, por qué te decidiste a eso. ¿Cómo te gusta hacer el juego o vas a acordar el juego de acuerdo a tus jugadores en campo? Hay un poco de todo, hay como una marca base que va a ser siempre igual, esté donde esté, y luego sí hay una parte que se adapta al tipo de jugadores que tengamos. Aquí la verdad que coincide todo bastante bien con la idea que yo tenía, y bueno, lo que me preguntas, digamos que mis irrenunciables tienen mucho que ver con la intensidad, tanto con balón como sin balón. A mí me gusta que cuando tengamos balón para atacar rápido, no me gusta que se especule con el balón, y cuando no lo tenemos me gusta tratar de tenerlo enseguida. Entonces bueno, eso sí que esa actitud y esa forma de trabajar sí que es innegociable. Me gusta el equipo esté junto, que vaya arriba, y luego pues dependiendo de los jugadores que tienes, pues ya vas buscando un poco la manera de llegar al gol, pues la buscas de maneras distintas, ¿no? Si buscas más centros o buscas más profundidad a la espalda de la defensa, o buscas más situaciones de uno contra uno con algunos jugadores. Eso ya depende un poco más de las características de los jugadores. Carlos Aitor García, tu cuerpo técnico integran Ariel Galeano, ¿dónde lo conociste? ¿Cómo lo trajiste? ¿Charlaron? ¿Hablaron? Es asistente de Farrar. Te voy a nombrar nombre por nombre de acuerdo a la fotografía en redes sociales para conocer tu cuerpo técnico. Ariel Galeano estuvo trabajando con Farrar. ¿Qué función cumple con vos? Sí, está de asistente conmigo también. Es un chico que conoce muy bien el club, estuvo también llevando la reserva de River, y la verdad que este mismo año había estado ya trabajando con River, con lo cual es alguien que conoce el club por dentro, conoce los jugadores y demás, y la verdad que nos está dando una mano. Es un chico joven con muchas ganas, así que la verdad que estamos muy contentos de que esté con nosotros. ¿Tony Rolón estuvo trabajando contigo, con Fernando Jubero, o no llegaron a trabajar juntos? Sí, Tony estuvo trabajando con Fernando en Guaraní, y luego cuando estuvimos en Cerro también se incorporó con nosotros, y ahí ya empecé a trabajar yo con él. La verdad que le conocí y vi que tiene una capacidad analítica muy buena, es una persona que analiza muy bien el juego, y ahí hicimos buena relación, y es cuando decidí incorporarlo a mi cuerpo técnico. Carlos... De hecho ha estado trabajando en Cerro Porteño hasta el día de Guaraní. Bueno, y está trabajando con Chiqui. Hace poco. ¿Y por qué salió? ¿Lo invitaste vos? ¿Él te dijo quiero estar contigo? ¿Cómo fue? Bueno, hablé con él, le ofrecí la posibilidad, y la verdad que también Chiqui se ha portado fenomenal, porque no le ha puesto ningún problema, y también se ha alegrado por él, y la verdad que saliendo a mitad de temporada no es una situación muy fácil, pero la verdad que Chiqui ha dado muchísimas facilidades, así que la verdad que también estoy muy agradecido por eso. ¿Y qué función va a cumplir contigo? Va a ser asistente principal. Asistente principal. Carlos Lombardo estuvo con Fernando Jubero también en Olimpia, Libertad Cerro. Sí, ha estado trabajando con nosotros de preparador físico, entonces bueno, ya le conocía, sé cómo trabaja, él también sabe muy bien qué es lo que yo quiero, así que con él también ha sido muy fácil. ¿Y Remigio Espinosa va a ser preparador de arqueros? Eso es, él ya estaba en el club y nada, y la verdad que va a continuar con nosotros, y lo mismo, conoce el club por dentro, conoce a los arqueros están contentos con él, nosotros estamos contentos con él, y la verdad que se ha integrado muy bien en el equipo, así que la verdad que estoy muy contento con el cuerpo técnico. Hablamos, Carlos Aitor García, nuevo técnico de River, que en total son 6. Sí, creo que 5 o 6, sí. Sí, 6. Si le sumamos a la fotografía que estamos viendo acá, que creo que no está Espinosa, o está bueno. No, en la foto que levantó River no, por eso 6. ¿Estás vos? Ah, no, está Espinosa, 5 son 5, está Espinosa. 5, sí, por eso. Sí, tenés razón, discúlpame.
Bueno, hasta aquí yo llego, que sea lo mejor para Boca Ayrton García. Los compañeros van a hablar del campeonato local, jugadores, lo que le podés, lo que es en este River. ¿Y qué sensaciones te dio lo de River? Entrar, el club, ver a los muchachos con relación a esta nueva etapa tuya en el fútbol paraguayo. La verdad que las sensaciones que me dieron fueron muy buenas. Me encontré un club muy ordenado, te dejan trabajar muy tranquilo. Cualquier cosa que hemos pedido enseguida han tratado de ayudarnos y de aportarnos para ayudarnos a trabajar mejor. Así que la verdad que muy contento. Desde que he llegado, la verdad que todo muy bien. Aitor, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy bien. Una pregunta, ¿vos estabas ya en el país, hiciste una cuarentena o cómo es el protocolo que hicieron con River? Sí, bueno, yo estoy ya radicado en el país desde Olimpia y me fui a España cuando salimos de Cerro un poco tiempo después para pasar un tiempo con la familia y bueno, luego me agarró todo el tema del coronavirus allí, pero en cuanto pude ya me vine para Paraguay otra vez y llegué entre mediados de septiembre y finales de septiembre, hice mi cuarentena y luego pues eso me ha pasado casi 2 meses. Correcto. Aitor, no te voy a preguntar si conoces el fútbol paraguayo porque de hecho lo conoces y muy bien, pero River, el plantel, ¿pensás que podés implementar el estilo de juego que querés con el plantel que tenés o tenés que adaptarte en los primeros tiempos al plantel vos? Sí, a ver, es un poco de todo. Yo también me tengo que adaptar un poco al plantel y el plantel también se tiene que adaptar un poco a lo que yo quiero, pero por características de los jugadores no tengo duda que pueden hacer lo que yo quiero que hagan. Así que de hecho, para que sepáis también, hablando con el presidente y demás, he dicho que no quiero ningún jugador, o sea que con los que tenemos en el plantel más que suficiente, quedamos a muerte con los que estamos. Correcto, y se puede dar una definición estilo Copa Libertadores, Aitor, porque clasifican 8 y ahí viene el mata-mata que depende mucho del momento del jugador, cómo están, lo mental que es muy muy importante en el fútbol. ¿Tenés un psicólogo o River tiene un psicólogo en el plantel? No, River no tiene psicólogo, yo soy licenciado en psicología, pero bueno, no hay un psicólogo como tal en el plantel. Sí sé que la parte mental es muy importante, pero bueno, nosotros creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las cosas que queremos que salgan en los partidos, tratar de hacerlo cada día un poquito mejor, cada partido un poquito mejor, y si vamos haciendo las cosas de esta manera, cuando lleguemos al mata-mata estaremos sin duda muy preparados. Sí, es lo importante en este tipo de campeonatos. Ya te tocó Copa Libertadores, te tocó más que otras cosas y sabes cómo se juega. Sí, y Copa Sudamericana también, sí, la verdad que sí, esa experiencia por suerte la tenemos y nada, ya te digo, tenemos muy claro desde el principio, desde que empecé a analizar al equipo hasta que hemos empezado a trabajar con ellos y hemos empezado a mirar los ojos a los jugadores y estas cosas, ya hemos visto que el plantel tiene muchas ganas, hay un grupo muy bueno y ahora lo único que necesitamos es seguir trabajando, que empiecen a salir las cosas y cada día vamos a estar un poco mejor. Bueno, Aitor, cuando llegue el mata-mata, pues a lo que nos pongan delante. Claro, ahí ya no se puede elegir. Te agradecemos por el tiempo, Aitor. Muchas gracias. Carlos Aitor, el nuevo técnico de River. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. En Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos COP y el sabor de la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol, Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. ¿Qué tal, doctor Javier Gassman? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor, te estamos molestando, Radio Monumental. Acordado, no hay trabas, todo bien, caso Churín Gremio, todo bien. Sí, hoy día en la mañana se acreditó en la cuenta del Grupo Universidad de Concepción los $450.000. En virtud de ello se procedió a la firma del acuerdo por parte de nuestro presidente
y a eso de las 10 de la mañana fue informado esto a FIFA mediante la correspondiente carta a la comisión disciplinaria para que tome las medidas pertinentes en el alzamiento de la prohibición en contra de Cerro Porteño. Bueno, satisfecho, quedaría entonces ahora 30 días para el siguiente pago. Sí, con fecha a más tardar el 26 de noviembre, deben pagar los $300.000 restantes, o de lo contrario se devengarán la multa y los intereses que se acordaron en caso de incumplimiento, pero ahora sí apostamos a que Cerro cumpla sus obligaciones y que el día del 26 esté pagando los otros $300.000. Está bien, doctor Javier Gama, por eso estamos hablando contigo, queremos ponernos al tanto de la información. Ya está la parte del 450 y queda pendiente de 300. De momento, esta es la situación con relación a la deuda Cerro Udeconce. Exactamente. Doctor Gama, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable. Que esté muy bien. Adiós. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años, abriendo oportunidades. ¿Ustedes saben la información? No, Ya está, yo no sé. díganlo, las putas yo saben presumo. todo acá. No, yo presumo. Todo presume, güey. Uno es periodista y averigua, ¿sí? Sí. Y vos no te vayas a hacer el No, yo no. Pues, No. vamos a tranquilizarnos, no, yo vamos a tranquilizarnos. cotización no, nada. En serio, porque vos vas a saltar, no puede ser, vaya a ver el contrato ahora mismo, va a tomar un taxi, un Uber y te vaya a hablar con él. ¿Qué vemos es así? Puta, cada vez hay que tener mucho cuidado cuando se dice. Comenzamos. Y Sí, después señor. El partido de mañana, de ayer, ¿verdad, niño? Sí, señor, para hablar del Deportivo Luqueño. Pena. Golazo de Aldo Vera, pero eso y nada más Luqueño. Un gol en cuanto. Golazo. Y tuvo una de cabeza que pudo definir el Después empate. le hizo precio de defensa, voy a salir 4, 5 a 1 en el partido. Le hizo precio ¿Vos qué querés? defensa. ¿Tu periodismo cuál es, niño? ¿Qué No, querés? el ¿Qué partido querés? que vi ¿Qué querés? ayer. ¿Qué tu rasgo? ¿Qué querés hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pues, espera. Una Vamos pena. A la puta. El ritmo le cuesta sostener a los equipos Vamos a entrar paraguayos. enseguida en Sí, tema. debíamos entrar. Y después habla Lucena en conferencia y dice Víctor. Arrancamos. Yo le voy a decir, y que ayer me enteré por la 970, un colega a la noche, estábamos viendo el tema de la transferencia de Villasanti. Publicó el colega en la 970, el ofrecimiento oficial. Sí, Y yo no dudo, sí, el ofrecimiento oficial de Palmeiras, sí. que todavía no tiene técnico. Todavía no tiene el nuevo técnico. Ah, todavía. No. Y está la lista larga, publican los brasileños, y de que ofrecen, y yo no sé por qué le dicen que no. No quieren tomar Palmeiras. Entonces vamos. En esa lista que yo he visto ayer, que les puedo mostrar la cuestión de que busque, no está Chiqui. No, porque a lo mejor Chiqui En la ya lista, dijo que no. Ofrecimiento oficial, digo. A lo mejor Chiqui le dijo, pará, no, hablamos después. Sí. Entonces ya, aparte de lo que yo leí, es periodístico. No es que dijo Chiqui. Ya. Chiqui dijo que hablaron con él dos Sí. compañeros y él le dijo que no. Que no. ¿De compañero de qué? Compañero de Del que están en Palmeiras. el Palmeiras ahora. Sí, Y mira. él le dijo que no avance. ¿Compañero de qué campo? ¿Qué es lo que son de él? De compañero de Sí, fútbol ex de él en compañero su de momento. Palmeiras que hoy trabajan en el Ex club. compañero Es suyo. compañero. Yo lo que digo es información nomás. Se alternan conmigo. Si yo le digo acá, le voy a entender. Están los nombres de lo que publica el que publicó, ¿se entendió? Sí. Claro. Eso nomás yo soy un repetidor. Eso. Vos tenés el monto, Sí tengo. tenés el monto. Sí tengo. Y es interesante, ¿te parece que Cerro tiene que dejarlo ir? Tengo el monto y tengo el porcentaje. Ahí está. Y lo que yo digo, eso, perdón. Ya. Ahí está. Primero, cuando anoche estamos teniendo como antes en el informativo y visto lo del colega, dije bien. Entonces comencé a preguntar, en base a eso, respetando a todos los colegas que puedan preguntarle, yo no estoy calificándole a nadie si no creo que uno es malo y esa no es mi intención. Sí. Aclaro, yo voy a decir la información que tengo yo. O sea, no quiere decir que no le descalifica a nadie que pueda tener otra. Correcto. Pregunto en esta mesa, ¿hizo el ofrecimiento Palmeiras? Sí. La idea nace de Palmeiras. Ustedes se acuerdan que estaba Villasanti y estaba Arzamendia, Sí. que se había manejado monto de transferencia. Lista de transferencia. Después se para el campeonato. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Sí. Así, más o menos así. Sí, pues. para la MLS, manejaba Pedro Aldave. Muy bien. A la puta
¿Cómo estamos? No, y estamos hablando. Me dijiste si soy periodista y está todo aportando. Decime pues entonces ya lo próximo. No. Hablando de lo que sé nomás. Decime pues ya vos. No sé cuándo, Alfredo. Decime pues. 3 millones de dólares. Brillante. Sí, en el ojo. No en el ojo. No, Ni no, más ni menos. no sabía. No, Pero me imagino que es lo que puede valer un jugador desde Paraguay. No, Conste pero- que yo digo, No, pero Villasanti ¿por cuánto? era argentino, estaba jugando en Argentina, era 10 millones de dólares. Vos le vas a transferir si yo te digo la cantidad. Vos le vas a transferir. Yo no sé, vos... Yo le refiero. Espera, ahora vamos a ir por esto. Sí. Vamos a ir por esto. Yo me hago cargo de lo que yo digo. No soy dueño de la verdad, ¿se entendió? Sí. Yo lo que te voy a decir es lo que estuve averiguando. 3 millones, ¿por cuánto de porcentaje el tema? Sí, ¿Se no es entendió? lo mismo 3 millones por el 100 que por el 50. Hasta Bueno, que vamos, estamos tasando en 6 millones, Susana. Comenzamos. Así mismo. Su transferencia. 70%. El precio de transferencia, no la venta. ¿Qué? El precio 70%. por la rescisión. Ay, vos, mi- Rescisión. Claro, Pasa precisión que vos anticipada. hablas y te cruzan acá. ¿No? Sí. Y son todos sensibles. Vos ustedes. querés tener la pelota y acá te cruzan los centros. Repito la información. Ayer a la noche. ¿Qué hora era, Matías? 8:20, por ahí. Ante el Salió- informativo. decía un colega en el 970. ¿Qué apellido tiene? Torres, El hijo del ingeniero, Pepi. Bueno, leí lo de Pepi Torres. Muy bien. Entonces dije, bueno, la información es formal. Vamos a comenzar a investigar. ¿Cuánto Cerro Porteño transfirió a Diego Churín? Según el colega que... Llamale a Pfeiffer. Pfeiffer dijo 1.500.000 por 70%. Sí. Así dijo el colega. Quiere Sí. decir Andrés Riquelme, y vos sos derecho deportivo, quiere decir que él tiene Cerro tiene un 30%. claro, se queda con un 30. Bueno, A futuro. Futura transferencia. entonces, Cerro Porteño, el dinerillo, como diría Menchi, de 1.500.000, lo va a ver entrado Carlos Cuota, dijo Ricardo. Muy Sí. buen negocio. El colega, ¿verdad? Sí, entre nada No, no dijo al contado. Dijo, No. No, dijo no, dos digo, o tres no, cuotas. no al contado. Sí. Entonces, vos sos muy rápido un número antes. Depende. Y No le, sí. no le conviene. Bueno, a la puta, bueno, Estoy con conexión de pagador o de cobrador. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell, preocupate menos y disfruta más. Hoy todos los jueves son de Mega Delivery. Todas las compras que realices a través de nuestra web, nuestra app y call center tienen un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Hace tu pedido en .farma.com.py, en nuestra app .farma, al asterisco 6161 o llamando al 61 61 000. En Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco. Desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutar de un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150 es certificada, económica y veloz, por eso es la más buscada. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY, Leopard GSX 150 Oreco Paité. Totalmente. Alfredo, espera. No le va a suplir. Salí al aire, Alfredo. Sale todo lo que decía al aire. Micrófono cerrado y va a hablar, Alfredo. ¿Qué te pasa? Sí, pero estoy hablando con la verdad. Claro. No, pues yo no miento. Estamos al aire, no me tú. Yo no dije que te lo traté de mentiroso, por favor. Está muy sensible. Está muy sensible. ¿Quién está La sensible? mesa, La mesa está sensible. Sí, muy La sensible. mesa, Muy sí. bien. Andrés Riquelme dijo 3 millones. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes o buen día. ¿Cuándo ha presentado Sergio Vareiro en Cerro? Y faltan detalles, Arturo, está muy cerca. Yo creo que bueno, entre hoy y mañana se estaría definiendo todo. ¿Sabe hace cuánto entramos hoy mañana? Digo, hace una semana que estamos así. Así estamos todos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Necaxa está diciendo, oye, güey, esto quiero. No, son detalles bueno, a unas autorizaciones que necesitan. ¿Quién le representa, Diego, a Matías Villasanti? La verdad que no sé, Arturo. No, es cierto. Somos periodistas, tenemos que saber nosotros. Diego, lo de Sergio Vareiro, ¿cómo está el chico? ¿Cómo está Sergio Vareiro, familia cerrista? Hablamos con el papá, muy entusiasmado. Bien por Sergio, ¿eh? No, la verdad que sí. Ojalá que le salga esto y que creemos que hace un paso muy importante en su carrera.
Quiere decir que Sergio Acerro, Necaxa dice sí jugaría el resto de este campeonato y el próximo año, o 6 meses. Y tengo entendido que ya se quedaría ya hasta el año, todo el año que viene. Eso forma parte del acuerdo también, ¿verdad, General Díaz Necaxa? Así mismo. Necaxa ya pagó por Sergio Díaz, por Sergio Vareiro. Tengo entendido que una parte. Una parte. ¿Y cómo hace de aquí al resto? Es un tema, Arturo, que yo prefiero que... No me gusta hablar del tema de plata y todo. O sea, es un tema que puedo hablar con la gente ahí de General Díaz. Está bien, yo te conozco, no te vayas a molestar por la pregunta, Diego. Son periodistas que no manejan. Bueno, entonces, ¿vos crees que esto se da? Sí, está muy bien encaminado. ¿Y qué falta entonces, Diego Cerrati? Y faltan autorizaciones que está ya, Arturo, son detalles de negociación, pero está todo encaminado. Bueno, quiere decir que ya está. Sergio Vareiro es de Cerro. Diego Cerrati, Jorge Morel, ¿cuándo se va? Y si Dios quiere, a fin de año, o para el próximo torneo. Sí, pero ya no juega Guaraní a fin de año. Guaraní está buscando su reemplazante. Y tiene muy buenos jugadores en el puesto. Yo creo que es un puesto donde hay muy buenos jugadores. Pero ojalá que se dé primero cerrar lo de Jorge, que realmente ya creemos que hizo mérito para salir. Y bueno, ojalá que esta demora sea para ir a un mejor equipo de lo que estuvimos negociando anteriormente. Bueno, ¿sería Europa? Y la realidad, yo no te quiero decir, porque es una posibilidad, pero la posibilidad europea, ¿eh? Sí. Europea. Es una posibilidad, pero bueno, esto es fútbol y después es muy dinámico y va cambiando todo. Europa es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Y cuándo se van los dos norteamericanos, entiéndase Redes y Cecilio? ¿Cuándo tienen que estar en Estados Unidos? Y bueno, todavía no está definido porque creo que el torneo comienza en febrero o marzo, entonces estarían yéndose después de seguramente los primeros días de febrero o fin de enero. Pero ellos ya no juegan, terminada este campeonato clausura y Copa, ya no juegan ninguno de los dos en Guaraní, ¿verdad? No, ellos ya se tienen que presentar en su nuevo equipo. Bueno, digo, quizás tenga una información que no tengamos con relación a uno de tus representados que puede viajar. ¿Quién es? ¿Y puede viajar? Y no, que ahora nada. Por ahora se queda ahí. Sí, pero ahora todo esto que estamos hablando. Gracias, Diego, muy amable. Vale, Arturo, un gran abrazo ahí, saludos a todos ahí en la mesa y a la audiencia. Igualmente, Diego Cerrati. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, del Este Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar tu punto habitual de compra porque traen premios desde 50.000 hasta 1 millón de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tenés de ganar. Envía Juntos Ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir cambio menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Apostá online en apostá.ila. Apostala a la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un power phone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Rafael, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo está? ¿Todo bien, amigo? Todo bien. Rafael, ¿vos va a decir para nos con relación a Diego Churín? Si juega ante Juventud, ¿y a qué hora del partido, Rafael? Es la 9:30 de la noche, pero Diego Churín no estará en campo hoy porque no obtuvo de la documentación para estar regularizado en la Confederación Brasileña de Fútbol. Fue el visto de trabajo, no está pronto, no está listo aún, por eso Diego Churín no va a poder estar en campo hoy por la Copa de Brasil, y sí apenas en la próxima semana, cuando Grêmio juega por la Liga Nacional contra Bragantino,
un equipo que está en la zona de descenso de la competición. Por eso Diego Churin no estará en campo la noche de hoy porque no tiene la documentación lista para estar en campo, estar a disposición del entrenador de Gremio, Renato Portaluppi. ¿Quiere decir, Rafael, que Churin es certificado de trabajo, radicación? ¿Cómo es el tema? Sí, certificado de trabajo. Es toda la cuestión es del sistema de burocracia de Brasil. Eso es la verdad. Porque Gremio tiene toda la documentación, Diego ya consiguió todo lo que es necesario de la documentación, pero para tener el visto de trabajo acá como extranjero, nosotros tuvimos un problema de sistema de automación de Brasil, y por eso tuve un atraso. Diego Churin no tiene como el visto para trabajar en Brasil. Pero los directivos de Gremio creen que por hoy o por mañana Diego Churin ya tiene la documentación en manos, y por eso en la próxima semana por la Liga Nacional Churin ya estará con la camiseta de Gremio en campo, en arena de Gremio. Aclaranos algo, Rafael Feife. Usted dice Liga Nacional, ¿es lo mismo que Brasileirão? ¿Cómo es eso? Sí, la Liga Nacional es el Brasileirão. Ah, está bien. Rafael, ¿usted pudo charlar con Diego Churin con relación a su presencia en tierra brasileña, en Porto Alegre? ¿Qué sensaciones te dio? No. ¿Cómo está él? No, porque él solo habló en su presentación, y como acá estamos con todas las restricciones por los protocolos de seguridad y de salud, nosotros teníamos apenas con preguntas de la prensa, preguntas grabadas por WhatsApp, y esas preguntas son reproducidas para el jugador en la colectiva de prensa. Y por eso nosotros no teníamos el contacto aún con Diego Churin. Por eso no sabemos aún, solo habló una vez, que fue cuando tuvo su presentación oficial, donde dice que estaba muy feliz por ser un gran desafío, y también porque el equipo de Gremio es un equipo donde chequearse hace historia como campeón de Libertadores en 1995, y por eso chequearse un de los mayores ídolos de la historia de Gremio, y fue muy referendado por chequearse, y por eso como dice acá Diego Churin en su presentación, es un gran desafío estar en ese equipo, que fue un equipo donde tuvo gran éxito chequearse. Sí, lo mencionó en la conferencia, llegamos a ver y a escuchar, Rafael, lo mencionó a chequearse Diego Churin, y se desprendió de un goleador cerroporteño como él, ¿no? Estamos hablando de Diego Churin. Mucha expectativa entonces ya para el debut, que es una cuestión protocolar de registro, de certificado de trabajo. Gremio tiene en orden y ya estará para debutar en la próxima, Diego Churin. ¿Usted puede confirmar si es tanto así, Rafael, como dijiste anteriormente, el pase de Diego Churin a Gremio costó a Gremio $1.500.000 por el 70%, Rafael? 80%. $1.500.000. Sí, pues el valor. El valor, eso es así, porque ahora ocurre, ¿sabes qué pasa, Rafael? Que o Palmeiras está ofreciendo también ofrece interés por Villasanti, mediocampista de Cerro e integrante de la selección nacional. No sé si estás en conocimiento que la oferta del Palmeiras es oficial. No sabía que era oficial, o había sí escuchado los rumores, pero no sabía que era algo oficial con Palmeiras. Sí, señor, pero bueno, eso también ya vamos a abocarnos nosotros. Rafael, muchísimas gracias por los informes, esperando por el debut de Diego Churin en Gremio, en Campeonato Brasileirão y en Copa Libertadores. Muy amable, Rafael, gracias por usted. Apenas para decir que, no sé cómo dice, la segunda-feira, como dice en español, segunda-feira. El lunes. La próxima semana. Sí, la próxima semana. El lunes. Sí, lunes. Sí, lunes Gremio y Bragantino será el debut de Diego Churin. Ah, brillante. Entonces, el próximo lunes, Gremio Bragantino, el debut de Diego Churin.
Sí, es debut, porque la documentación estará listo en los próximos 1 o 2 días. Muchísimas gracias para usted, Rafael, gracias. Siempre una gran alegría. Gracias, igual, compartimos con vos. ¿Qué te pasa ahora? El portugués espectacular. Pero yo trato por la audiencia, no es por mí. Sí, no, está espectacular. Por la audiencia. Vamos entonces, 1 millón, Andrés. ¿Cuántos compañeros? 1.500.000 por el 80%, dijo. Por el 80%. Son 1.875.000 sería por el 100%. Bueno, pero estamos hablando que le pagó 1.500.000. Exacto. Y Cerro ya pagó a Udeconce 450.000. y quedan 30 días para pagar 300.000 el resto. Y completa. Sí, señor. Ahora vamos a ir a lo de Matías Villasanti, una conferencia de Lucena, un instante. Y después, niño, tenés tu partido también, ¿sí? Sí. Contigo, Luis. Llegó la fiesta de descuentos más grandes del país en su última edición del año. Hasta el sábado liquidamos todo en Tupi. Entregamos tus compras en cualquier punto del país y si ya sos cliente, tu primera cuota lo pagás en diciembre. Te esperamos en horario especial de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en tupi.com.py o nuestras redes sociales. Y atención porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021 e increíbles premios. La gente sabe Tupi. Mi portugués es muy bueno, me dice la gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, valoro mucho la devolución. Me dicen tu portugués, ¿sabes lo que me dicen? Sí. Qué bueno sos, porque decís exactamente lo justo en el portuño. Muchísimas gracias, licenciado Fleming. Muchísimas gracias, Sí. licenciado Villalba de Fleming, al licenciado Villalba de Fleming, Medicina Prepaga, muchísimas gracias. Víctor Villalba. ¿Qué tal, Arturo? Habla Ángel Luz en la conferencia de prensa vía Zoom. Estamos bien concentrados ya para el mismo compromiso que se va a hacer en la partida de vuelta. Ángel, y lo segundo. Ahí estamos, sí. La segunda pregunta. En cuanto al nivel individual, pasó lo de la selección, ¿cómo te vas sintiendo ahora? Porque se acerca nuevamente un combo a nivel individual, pensando también en esta situación seguramente, ¿no? No, de hecho que la selección siempre está ahí, como siempre lo dije, uno tiene que hacer máximo esfuerzo en su club para ser llamado, así que en ese sentido estoy tranquilo porque creo que tanto como yo como los compañeros estamos haciendo un buen trabajo y ese llamado ya no depende de mí, así que yo estoy haciendo lo que está a mi alcance para estar ahí con la selección, pero obviamente haciendo lo mejor a mi club. Correcto, muchas gracias a la gente de Monumental. Pasamos con Radio Está Cobrando, tercero está por aquí Jorge Rojas, tenemos entendido de la PTC. Hay un pequeño problema con el audio, ahora sí, continuamos. Me explica consultarte, por lo que fue el partido contra Guaraní, por lo que estabas comentando, ¿te parece que son los dos mejores equipos que hoy están jugando a fútbol en este arranque del torneo de clausura? Y también a la segunda consulta directamente, si es que te parece que son los candidatos a llegar a la final en este torneo. Yo creo que todos los equipos se preparaban para ser mejores, obviamente. En este partido se vio un juego muy vistoso de parte de los equipos y hoy en día a decirte que somos los dos mejores, que no me compete a mí, porque, como te digo, hay varios equipos que están haciendo también un trabajo, así que creo yo que nosotros ser candidatos no creo que todavía es muy prematuro, ¿verdad? Porque el campeonato se da de esta manera, así que hoy en día por ahí perder uno de partidos no le va a complicar a varios equipos, así que es muy pronto para decir que somos candidatos. La segunda pregunta me repetió. Y la segunda pregunta era justamente sobre este punto, si es que con el juego te parece que son hoy en día con Guaraní los que más están desarrollando mejor puntos, y la segunda era si es que se creían ustedes ya con posibilidad de llegar a la parte final. Pero permitidme arrancar con otra pregunta, Pica, porque quiero ir también con la situación de Matías Villasanti, que en estas últimas horas se habló sobre la posibilidad de que el Palmeiras se esté interesado en tu compañero ahí de medio campo de Cerro Porteño. A ver, ¿qué análisis haces vos de este medio campo del trabajo que venía haciendo con Matías Villasanti justamente?
De hecho, con Matías tenemos una gran relación de una amistad. Empezamos el año después para que jugando juntos, es la primera vez que lo hicimos y siempre le dijimos que teníamos que entrar y no salir más y bueno, hasta hoy en día estamos complementando bien y bueno, no todos saben y ya sabemos que tiene ahí para salir, así que debe ser lo mejor, un chico fantástico que juega de televisión, así que esperemos que todo se solucione y si tiene que salir de la mejor manera y si le quiere seguir igual como lo está haciendo. Bueno, muchas gracias a la gente del Mundo Cero Radio Chaco. Estamos ahora con Diego López de Radio 1. Háblate, Daniel, por favor, que vamos al audio y ya podemos ahora iniciar la prueba. Chica, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, chica? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo tomó el grupo de la diferencia de Chorino? De la mejor manera, Dios es muy querido en el grupo. Creo que nadie lo tomó de mala manera porque sabemos lo que trabaja él, lo que representa y creo que en todos los partidos que dio lo mejor de sí, bueno, uno le alegra que a un compañero le salga esto. Creo que no tenemos que le da Dios lo mejor allá en Brasil, así que el grupo, como bien lo sabe, lo va a extrañar, pero bueno, deseándole también la mejor para lo que está. ¿Y qué más puede decir de Sergio Vareiro? Que está a un paso de ser jugador de Cerro, solamente falta la creo que puede aportar. Yo no estoy viviendo en el club, o sea, entre nosotros nadie habla todavía, pero bueno, sabemos las condiciones que tiene Sergio y si bien va a ser bienvenido y vamos a tratar de ayudarle lo más pronto para que se adapte y que nos dé una manita. Gracias, Anual. Creo que es muy amable, Darío. Vamos con Juan Matiguero, que está libre, que va a ser cardinal a la mamá. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, el tema que lo tenía con Diego y que se replicó en el partido ante Brasil, un poco, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo nació ese festejo? ¿Por qué empezaron a practicar esta manera los goles? Bueno, yo creo que Diego lo había explicado en algo que surgió, nació ahí en el vestuario y le dije a Diego que si metía él o yo tenía que festejarlo así, así que y continuamos con el festejo y justo ahora que él se fue me dijo Matías que si metíamos para festejarlo para frenarlo y para pedirle también bueno, y justamente su compañero en ese medio campo que tiene Cerro Porteño hoy por hoy se generaron allí en el medio campo de Cerro Porteño, campeonato de torneo apertura, le llevó a la selección nacional esto. Ángel, ¿usted cómo siente que están en un nivel óptimo en este caso? ¿Tienen todavía un techo más amplio para llegar, Ángel? Sí, claro que sí, uno en el fútbol aprende todos los días. Sabemos que nuestro nivel, como bien lo dijiste, nos llevó con selección y estamos muy orgullosos primeramente por eso porque nos implementamos bien y bueno, de hecho este día se va siempre a la televisión y siempre yo me decía que continúe así, bueno, y nos tocó ir juntos y bueno, como te digo, motivo de alegría porque habla bien de nuestro trabajo y de todos los compañeros también. Gracias. Gracias, Juan. Vamos ahora con el Pepe Torres de 970 de la
¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Chica, sí, el hilo de la pregunta anterior, analizando de un tiempo a esta parte de tu llegada a lo que estás logrando futbolísticamente hoy, ¿qué crees que pudiste haberle agregado? ¿Qué crees que es lo más importante que por ahí hoy puedes aprender o incorporar a lo que vos podés hacer dentro de la cancha? Yo creo que la madurez, creo que me llegó ahora en Cerro Porteño al máximo, porque es un club donde te exige ser excelente. Un día no puede venir mal, otro día bien, así que en este transcurso, este año que ha pasado, que me llevó a analizar muchas cosas de mi juego, y tuve que llamar a silencio, como se dice, para ver los defectos que tenía, y bueno, hoy en día me siento más adulta. Físicamente me siento muy bien, estoy trabajando en eso y bueno, trato, como digo, de hacer lo mejor cada partido que me toca estar, y gracias a Dios, como siempre lo digo, estoy sin ninguna lesión, y eso me ayuda para mi juego, porque ahí en el medio me lo sigue el profesor, estamos siempre al máximo con la actividad, así que junto a Matías creo que eso hemos hecho súper bien, y creo que los compañeros también ese juego de cortesía lo trasladamos, y creo que es avance también para lo que nos hizo salir campeón. Lo segundo de mi parte, Rica, en la anterior ocasión teníamos oportunidad de hablar con Beto Espínola, y yo le consultaba, mirando para el futuro, ahora que logró un gran nivel, estar en la selección, creo que vos pasás por lo mismo, si cómo él mira el futuro, si quiere afianzarse en Cerro Porteño, poder tener su lugar en Cerro Porteño, ganar cosas con Cerro Porteño, y quizá no apurarse tanto en pensar por salir, como que por ahí ganar esa confianza le podría todavía hacer tener ese buen nivel que está pasando. ¿Vos cómo lo ves a nivel personal, Pica? Todos también las condiciones que tiene Alberto. Nosotros hemos sido compañeros en Dueño, lo conozco hace más de 7 años, y bueno, me pone muy contento de lo que está pasando ahora con el tema de la selección, en el Cerro Porteño, y bueno, son cosas personales donde uno toma la decisión de por ahí si le viene algo de irse o quedarse a como viene lo dijo para afianzarse más, así que lo que el jugador ha hecho, y bueno, la decisión que él tome seguramente va a ser la cosa. Bueno, muchas gracias, agradecemos a los directores de la Unión de Plata, pasamos a la Unión, tenemos 200 cadenas y hasta Nico Medina, activamos el audio y ya te escuchamos, Nico, por favor. ¿Quieres activar tu audio, Nico, por favor, para poder hacer la pregunta? Bueno, gracias. Hola Ángel, un saludo cordial para todos los compañeros. Ya que lo tuviste en otro club a chiquearse, ¿qué defectos tenías desde tu punto de vista y cuánto corregiste hasta hoy? Uno dice siempre que cada día se aprende algo. ¿Cuánto corregiste para satisfacer tus necesidades futbolísticas y lo que él quiere fundamentalmente en el orden táctico, Ángel? Buenas tardes. De hecho que todos los días me corrige. Creo que con la llegada del profe me ha llenado de confianza, porque fueron ellos que me hicieron debutar junto a su cuerpo técnico, y bueno, intentamos hacer muchos años acá en el club, y sabemos el club que es grande, y intentamos en el club de esta manera. La verdad que uno me llenó de alegría, y bueno, después con el tema de
justo cuando él llegó tenía una lesión y bueno, en ese sentido creo que he mejorado mucho. Como le digo, mi juego depende mucho Hoy redondeando con Víctor Villalba la conferencia de Víctor en vía Zoom de Ángel Lucena. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontraron los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comisipar te da el impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar a tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Arturo, parece que vivís en Ciudad del Este, cada día más progresando con tu portugués. Muchísimas gracias, valoro, muchísimas gracias. Arturo, brillante tu portugués. Omar La Pantera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que me escribe y que si lo menciono todo pido disculpas. Es por mi portugués. ¿Verdad, niño? Sí, totalmente. Es bueno lo de portugués, niño. Excelente. Excelente. ¿Vendés, Luis? Este domingo otra 2x1 en 900 millones en premios. El Pozo subió a 550 millones, 350 millones en premios salen sí o sí. 100 premios en efectivo y 2 autos 0 kilómetros. Pedí CNT Che por Emoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. José Solís, que ahora quiere el número, o le dimos el número que nosotros tenemos de Marín, porque colaboró con Sport Colombia, mucho, lo está diciendo José Solís, el presidente de Sport Colombia. El futbolista sufrió un accidente camino Ubicuí. El suceso ocurrió siendo a las 15:30 aproximadamente en la vía pública en la ruta ramal Ubicuí-Acay, compañía Paso Paredes, distrito de la ciudad de Ubicuí. Protagonizado por la camioneta marca con licencia conducida Vladimir Marín Ríos, colombiano, 41 años, con documento número María y Joana López Román, paraguaya, soltera. Después sigue y después abajo dice rifa solidaria, todos con Vladimir Marín. Estoy leyendo, rifa solidaria, todos con Vladimir Marín. Y José Solís nos envió esto. ¿Ese fue hoy el accidente, Arturo? Y no sé si... No, porque 15:30 dice. Ayer o ya hace unos días. En el parte que leíste a lo mejor está la fecha, Arturo. ¿Perdón? En el parte que tuviste. Policial. Dice... Eso ocurrió siendo, dice aproximadamente, ¿no dice ahí cuándo? Ah, no dice cuándo. No dice, ahí no dice. Sí. No dice, puede ver tranquilo, no dice. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. En Universo Electrodomésticos Split Tokyo 12.000 BTU, potencia real, mayor rendimiento, mayor enfriamiento en tiempo menor, en cuotas de tan solo 177.000 guaraníes. Además ya incluye instalación y una chopera de regalo. Universo Electrodomésticos, 20 años llevando tu vida al mejor estilo. Acá está, transitaban por la ruta de la calle Ubicuí, al alcanzar una curva pronunciada, aparentemente por un desperfecto mecánico, el conductor perdió el control de su rodado, razón por el cual la camioneta salió de la calzada hacia el lado derecho de su circulación, viendo a chocar por un árbol, y posterior dar varias vueltas sin volcarse, de cuya consecuencia todos sufrieron lesiones y el vehículo quedó con daño. Los accidentados fueron trasladados hasta el hospital distrital local, donde recibieron asistencia médica. Posteriormente fueron dados de alta. Una vez presentados los documentos, las documentaciones del rodado, se procedió a la entrega de su camioneta en la condición en que se encuentra. Será acta del procedimiento. Ese es el reciente. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer? Vos también. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Dice Pancho López, el accidente fue hace 20 días o un mes. El accidente. Gracias, Pancho, muy amable. Sí. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Rock en Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hoy y mañana descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. Además tenés más oportunidades con el Banco Atlas, todas tus compras hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral amamos cuidarte.
Los mejores cortes premios y la mejor costilla para el asado están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Subellala, casi Choferes del Chaco, también en Avenida Mariscal López, esquina Madalinch. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Mira esta que dice Pancho. ¿Puedo nombrarte, Pancho? Sí. Palmiro ofreció 2.500.000 por el 80 para llevarlo ahora a Villa Santi. Cerro quiere 6 millones por la venta total. Escuchá la que yo tengo, Pancho, y no se compadece, no te estoy descalificando, Pancho, ¿eh? No lo tome así, a ver, no es así. Yo te decía la que tengo yo. Esta es la que vos tenés. Yo te digo la que tengo yo con relación a Villa Santi. Los mejores cortes premios y la mejor costilla para el asado están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Subellala, casi Choferes del Chaco, también en Avenida Mariscal López, esquina Madalinch. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Vos calentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probar Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, vamos a ir porque después tuvimos David Villarla con Lucena, ¿verdad? Sí. Así mismo. Y después tu partido, no estamos olvidando, tampoco hay fútbol hoy. Contigo, Luis, después le voy a decir lo que yo tengo como información en preguntas y respuestas. Dice, conteste con seguridad, dice la sección esta, se llama la sección, Luis primero. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobar la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Vos sos Palmeira, o Ricardo, o Andrés, o Fredo, o Niño. Sí. Cerro, Pancho, no te moleste conmigo, nos conocemos y no te estoy desacreditando. Te decir lo que yo tengo, no me he querido, Pancho. Ofertaron, ¿qué significa? Que la iniciativa sale de Palmeira. Claro, que envió una intención de hacerse con los servicios. Exacto. Muy bien. Del jugador. Tranquilo nomás con ese tema de hacerse los servicios, jugador, ya aprendimos la lección con Ricardo. Tranquilo nomás, no vamos a discutir, muy poca cosa para discutir. Vamos ya a la parte gremial eso. La puta Alfredo, ¿cierto? Está correcto. Muy bien. ¿Cuánto ofertó? ¿Quién está en línea? Hasta Tania y después ya volvemos, ¿sí? ¿Cómo te va, Tania? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un cordial saludo para vos y para toda la audiencia. Nuevamente en contacto porque tenemos novedades para todos. Contanos, Tania, contanos. Liquidamos todo de Tupí, Arturo, la fiesta de descuentos más grande del país en su última edición del año, así que queremos que toda la gente aproveche estos 3 días de precios de liquidación al contado y en cuotas. Arrancamos hoy y va hasta el sábado 31. Nosotros estamos con precios imperdibles en todos los productos y queremos que la gente aproveche. Pueden venir a nuestro showroom aquí en Avenida Goyán, esquina Músicos del Chaco. También pueden llamarnos al call center, pueden escribirnos en las redes sociales y también, por supuesto, comprar a través de la página web que es www.tupi.com.py. Las 24 horas del día, estos 3 días, pueden comprar a precios imperdibles. Liquidamos todo. Cuando hablan de es así, la gente aprovecha, enhorabuena, sabemos toda la seriedad que tiene Tupí, por eso estamos hablando, Tania, del tema de las ofertas que tiene Tupí, como vos estás diciendo, son increíbles, también hay que aprovechar, y después Tupí lleva a la casa sin costo. Así mismo es, nosotros llevamos a toda Asunción y Gran Asunción sin costo, y también es importante mencionar que llegamos a todo el país con envíos, no solamente aquí en los alrededores, sino que llegamos a todo el país ya actualmente, y comprando también a través de la página web. Quiero comentarles que pueden hacerlo en cuotas también, es la única tienda online donde se puede comprar en cuotas y comprando al contado en menos de 30 segundos, así que es súper cómodo, súper práctico para que realicen sus compras. Después de 2 horas, si quieren pasar a retirar, pueden hacerlo en nuestra zona pick-up y sin bajarse del vehículo. Todas las medidas de seguridad, de cuidado para que nuestros clientes estén confiados, las llevamos muy en cuenta, tenemos muy presente y aplicamos en todo momento. Y también comentarle a toda la gente que no solamente en estos 3 días van a comprar a precios imperdibles, a cuotas súper accesibles, sino que también hay sorpresas para todos ellos que participan del sorteo de la fabulosa camioneta Hilux
2021, que va a sortearse en los primeros días de febrero. Todos los compradores de esta temporada participan del sorteo de esta camioneta y de muchísimos premios más. Así que esperamos que aprovechen estos 3 días de liquidación, que compren, que se equipen la casa con muebles, electrónica, todo lo que se imaginen, todo lo que nosotros tenemos aquí en Tupi a precios imperdibles, y por supuesto son ya participantes de este sorteo fabuloso. Muy bien, muchísimas gracias, Tania. La gente sabe con Tupi, hay que aprovechar hasta pasado mañana. Gracias, Tania, muy amable. Gracias, Arturo, un saludo para todos. Gracias, muy amable. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Como decía Ricardo, ya se conocía la información de que Palmera estaba interesada, ¿así? Así ya se conoció. Señor. Muy bien. Ahora, para hacer la cosa correlativamente, no. Ahora viene la oferta. ¿Eso técnicamente cómo se llama? Cuando te ofrecen y te dice, nosotros, Grupo Palmera, tiene interés de contratar una un oferta. servicio. Una oferta. Bueno. Una oferta. Muy bien, viene la oferta. Carta La oferta, ya lo dijo, me pregunté en esta mesa por cuánto y Andrés Riclén me respondió con seguridad. ¿Cuánto dijiste? 3 millones de dólares. Sin titubear. Yo me hago cargo. 3 millones, la información que yo reconozco, oficial dijiste vos. Sí. Y ya que si querés llamarle, llamarle. 600.000 le corresponde al jugador. Y yo, ¿qué ejemplo? No, digo nomás, digo. Y bueno, no, llamarle y decirle, le ofrece. No, no, yo soy periodista, después. No, yo también, gremialista, o sea, sí. Y bueno, entonces le llamé y le decía, esto le No, él tiene que saber. Él tiene, muy bien. Qué difícil será. Régimen gremial. No todos pagan, ¿eh? No, pero obligatorio. Bueno, listo, obligatorio. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuántas cosas obligatorias no se Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos. Muy bien. Yo Cerro, le llamo a Alfredo y le digo, ¿y por qué y acaso Cerro va a incumplir? Si eso dice la ley, Cerro va a cumplir. ¿Por qué estás diciendo? ¿Qué? Yo soy Cerro. Te digo, Alfredo, pero un ratito. No hay ningún problema. No, yo no dudo que Cerro vaya a cumplir. Sí, siempre cumplió. No, una habilidad del Club Cerro Porteño. Arturo, yo sí soy Cerro. Arturo, yo sí soy Cerro, le digo. Yo le digo al jugador, esto te corresponde. Muy bien. No, yo no le voy a decir que lo va a a cumplir o no. Eso yo no hago. Yo soy Cerro, te digo, espera un ratito. Claro, yo espero. Bueno, sí. Seguimos. Aparte, esa no es pues la información. Él después internamente lo va a manejar, te va a llamar vos, a Vitasanti, le va a decir, eso ya es una cuestión aparte a nosotros. Sí, nosotros estamos dando la información. Correcto. Seguimos. Seguimos. Sí, señor. ¿Cuánto por ciento? 70. Comenzamos, atendé bien. ¿Vos vas a participar o no? Sí, con mucho gusto. Atentamente. Bueno, muy bien. ¿Vos estás concentrado? Totalmente. No sea escuchando muy perfectamente. Bien. Pregunté en la mesa cuánto es la oferta que hace Palmeira. Sí. La oferta hace Palmeira. Sí. Cerro Seguramente ya sabe esto que tiene su tiempo. Claro. Habrán dicho en Cerro, no hagamos nada. Sí. No pongamos nada, deja que tiren la oferta. Sí. ¿Verdad? Sí, así. Muy bien. Va el niño Jorge. Correctamente a la pregunta, le responda con seguridad. Niño, Gustavito, ¿tenés el teléfono ahí? ¿Hay un teléfono ahí? La puta, ¿qué es lo que mira? Está concentrado. Que participe un oyente en nombre del pueblo. 618, 4.700. Pero con seriedad. ¿Cuánto por ciento ofrece Palmeira? Porque le agrega algo más en la información. Ahí lo ofrece, ya ellos dicen, ¿cómo ellos digo? La carta oferta ya dice. Sí, dice. Sí, ellos hacen. ¿Qué dice? Esperan, Alfredo. No, viste que estoy atento a la jugada. ¿Qué número tenemos, niño? 618, 4.700. Palmeira ofrece, no, al público no, porque al mejor público no le interesa un pito este tema de, ¿cierto? No le interesa. Yo, si el público quiere participar, más finalmente también. Oferta Palmeira, 3 millones y da el porcentaje. Lo que está dispuesto a pagar, Después, como dice Alfredo, ¿cuánto le va a dar entre ellos? Ya es una cosa interna entre el club, mira. Seguimos. Yo sé lo que... Sí. La puta.
No. Voy a cambiar mi periodismo a los 72 años, tengo que decir. Y vale dar el 10 o el 20, ya está, que arreglen ellos. Y vos tenés un teléfono y llamar a Villa Sánchez, a Alfredo, y decirle, mira, tienen que darle por el teléfono a Alfredo Mendoza a Villa. No, le corresponde por ley al jugador. Ya sí, no hay problema. No es por, no es una mío. interna entre ellos. Después se lo le va a decir, te pago 800.000 ahora y te pago 800.000 después. Es un problema interno. Yo no puedo meterme en esa. Yo soy periodista. No, yo tampoco me meto. Ah, la puta carajo. Seguimos. ¿Qué pasa, niño? Tampoco me meto, dice, pero al 2x3 meto sobre ellos. No, usted dijo eso, Arturo. Usted me dijo que el porcentaje después se van a enterar. Y yo dije nomás. ¿Me ha tratado usted? No, pero... Seguimos. Puta, cambió todo nuestro periodismo, para gremialista, sea la puta. Que le pague Cerro, que le llame Cerro y que le diga venir. Le corresponde pagar. Sí, ya dijiste 20.000 veces que le corresponde. Yo, Cerro, te hago una querella ahora mismo. ¿Por qué? Porque está dudando una habilidad de Cerro. No, porque yo dudo. Está dudando. Yo soy Cerro, te mando un documento. ¿Qué parte dice que Cerro no paga? ¿Por qué tuviste que decir en fútbol a lo grande? Supongo que le corresponderá y que le va a pagar. No, es que le corresponderá. Le corresponde por ley, listo. Por ley. Seguimos. Problema ya de Cerro y Villa Sánchez. Así mismo. Seguimos. A la puta, qué difícil. ¿Puedo hablar? Sí, pero cuando sea el momento. Muy bien, me gusta. Seguimos. La oferta que le llega a Cerro es de 3 millones. Ahora queda la pregunta. ¿Por cuánto por ciento del pase? Dijo Ricardo, 70% del pase de Villasanti. La oferta viene. Sí. 3 millones y en la misma oferta dice, ofertemos por esto. ¿Cuánto, Alfredo Mendoza? 50%. ¿Cuánto dice niño? 70. Ya dijo 70. 75. Bueno, listo. ¿Y vos, Andrés? Espectacular. Y si yo digo 3 millones de dólares, tengo que decir un porcentaje alto, 80%. 50%. 3 millones por el 50. Esa es la oferta de Palmeiras. 3 por el 50. Así está escrito. Es muy buena oferta, sí, así. Platales. Sí. Quiere decir que está evaluado en 6 millones de dólares su pase. Yo le envío a Villasanti con un moño en la cabeza y... Es que no llegaron. Ya se sube a la El Cerro quiere más. Yo. Ni siquiera está cerca. No digo que... No sé, bueno, Villasanti tiene una edad ideal, un nivel espectacular, es jugador de selección, es uno de los jugadores más valiosos que tiene el fútbol paraguayo hoy, y 6 millones está muy bien pagado para salir del fútbol paraguayo. 6 millones por el 50, también. Pero ¿qué ocurre? Por eso yo digo, si quizás salía de la Argentina, a lo mejor valía 11, 12 millones, ¿no? Pero es una realidad. ¿Qué interpretación llegan a acuerdo? Dice así, no hay acuerdo. Aún. No hay acuerdo. Hubo ofertas, quiere decir que hubo otras ofertas, pero no satisfacen. Quiere decir que a Palmeiras se le suma más ofertas, ¿verdad? Claro. Y Cerro tiene conocimiento de otras ofertas. Entonces Cerro pone la pelota al piso y dice, espera un ratito, jugador de selección, anda bien. ¿Qué edad tiene Villasanti? Es joven. 23, sí. Entonces hubo otras ofertas, entiéndase que hay más ofertas por Villasanti. Y dice que no. A Cerro no satisface 3 millones por el 50%, me estoy haciendo cargo. Matías Villasanti al Palmeiras. ¿Sabías que la compra que realizas con tu tarjeta de crédito regional acumulas puntos y que esto puedes canjearlos directamente en la caja de los locales aéreos como parte de pago de tu compra? Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook Banco Regional PY, Twitter @regional PY, en Instagram @regional_PY. Regional, creemos en vos. Y la promo de Erimark que te da 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú se extiende hasta este sábado. Está buenísima Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama y motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, vamos. Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de éticos. Cerramos el tema, ¿verdad? Sí. O irá la lega, ¿verdad? Pero es mucho dinero.
Perdón, yo te lo repito, Andrés. Yendo a otro, no, hay otra oferta también. Hay otra oferta también. A lo mejor si espera un poco más. Bueno, sí, hay otra oferta. Y eso dije, hay otras ofertas que tampoco satisfacen. Es decir, estamos hablando de que una de las que llegó. Claro. ¿Se entendió, Ricardo? Claro, sí, claro, por eso Cerro. Entonces Cerro Pizarro, pero un momentito, no es el único. Porque si nosotros acá, de nuestros millones, ya se va a tomar vuelo y se va. Pero un ratito. Tranquilo nomás. Quiere decir que hoy Villa Santi es el capital más importante del cerro de la casa. Sin duda. Sin duda. Con esas cifras sí. Y más todavía si Cerro cree que vale más de 6 millones. ¿Quién lo volvió a llamar a Villa Santi? No se estuvo en Lucas, Gustavo Florentín fue el que lo recuperó a Villa Santi, ¿no? Jubero. Pero qué bien por Matías Villasanti, Acuérdate que fue a Temperley. Por el fútbol paraguayo en sí, fue el jugador que elegí en un partido donde Cerro puso juveniles. Ese es el jugador. Ya enseguida estamos. ¿Cómo te va, María José? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Contanos, María José, descuentos reales en Farmacia Catedral hasta el 50% con todo medio de pago en Catedral. Contanos. Así mismo, hoy y mañana, Arturo, estamos con nuestra fiesta de descuentos reales en hasta 50% en todos los productos. ¿Con todo el medio de pago? ¿Con los medios de pago? Con todos los medios de pago, y tenemos un beneficio exclusivo para los clientes de Banco Atlas. Sus compras pueden hacerlo hasta en 6 cuotas sin intereses. Muy bien. Y este descuento también se aplica para el servicio del delivery. Y pueden llamar al 627.000 para hacer sus pedidos y nosotros le acercamos a cualquier punto del país. Brillante con Farmacias Catedral. Estamos hablando hoy y mañana en los descuentos que estás hablando, hasta el 50% en Catedral. ¿Es así, María José? Hoy y mañana. Así mismo, Arturo, así mismo. Hoy y mañana. Bueno, hoy y mañana. Y aparte de eso, Arturo, quiero aprovechar lo siguiente. Nosotros mañana estamos haciendo nuestro sorteo por el Octubre Rosa. Vamos a sortear 10 gift cards de valor de 500.000 guaraníes. En esto pueden acceder todavía a esta promoción con todas las compras a partir de 60.000 guaraníes. Accedes a un cupón electrónico y el día sábado a las 4:30 vamos a estar haciendo el sorteo de esta promoción. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué más querés agregar con todo esto también? Porque esto es un reconocimiento en lo que ustedes hacen a su enorme clientela de Catedral, María José. Así mismo, Arturo. Aprovechar también tu espacio para comentarte que nosotros el próximo mes estamos de aniversario y este mes, octubre, fueron días de descuentos así un poco más cortos. Para adelantarle a tu audiencia, en noviembre se viene una fiesta de descuentos prácticamente todas las semanas. Así que para que estén atentos, vamos a tener grandes sorpresas, descuentos, premios, sorteos, así que ya les invitamos a todos a que estén atentos obviamente a tu programa, porque seguramente vamos a estar anunciando por este medio y también nuestras redes sociales en Farmacia y Perfumerías Catedral. Cuando quiera, por supuesto, así será, María José. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, María José, muy amable y saludos a toda la gente de Catedral. Gracias, muy amable. Gracias. María José Núñez, de Marketing Farmacia Catedral. Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, zapadones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hindalco SRL. Entonces, ¿quién lo recuperó él? ¿De dónde fue a jugar él? Temperley, Sportivo Luqueño. Y yo tenía en cuenta que yo pensé que fue Gustavo el que lo trajo, Gustavo Florentín, pero los compañeros dicen Jubero. Hay que mirar un poquito el panorama ¿Qué tiene a favor? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Por qué lo quieren? Yo creo que como mediocampista tiene todo. Su visión de juego. Pausa. ¿Qué se entiende por visión de juego? Y la visión de juego es donde va a acertar los pases justos, en los momentos justos, va a arrancar en los momentos justos, va a hacer la marca en los lugares que más precisa el medio campo, tiene técnica, tiene visión de juego. Es un jugador completo donde su técnica es la diferencia a favor de él, que lo diferencia con los demás. Jugador elegante. Sí. ¿El jugador moderno? Súper. ¿La ayuda al físico? Sí. ¿Tiene recorrido? Su versatilidad para el recorrido? juego. Sí, tiene. Corre bien, exactamente. Corre bien. Exactamente. ¿Quién dijo que corría mal Escobar? ¿Quién? El que corre mal, ¿sabe quién es? Contaste. Aldo Vera. El que corre mal.
Corre mucho, pero corre mal. Corre mal, por eso hay que ordenarle, hay que ayudarle. Osvaldo Subeldía, Alfredo Mendoza. Sí. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo? Osvaldo Subeldía. No. La figura, el técnico Independiente. Subeldía. De Lanús. Osvaldo, el técnico del Subeldía, el viejo Subeldía. El viejo Subeldía. Porque está un... El viejo Subeldía no era el que le enseñó todo lo en Independiente. Y no era el técnico. Claro, los títulos, los primeros títulos Independientes. Osvaldo Subeldía no hizo Osvaldo historia. Subeldía. El mismo. Sí. Acá vino acá. Y vino en un momento de gloria. Y el Cerro Porteño deslumbraba, oía eso de correr, deslumbraba a Alberto Escobar. Qué jugador. Sí, esperá. Jugador funcional, jugaba a la derecha, jugaba a la izquierda, contra Botafogo lo reemplazó a Rúa, jugó en la selección nacional. Y... ¿Cómo me está siguiendo, niño? Entonces, en la preferencia, termina el partido de Cerro, y yo estaba con Ovidio y nos acercamos con Volky o grabado, ya no me acuerdo. O con cable, ya pasaron tanto tiempo. ¿A vos te interesa, Luis? Completamente, señor. ¿Vos sabés quién es Alberto Escobar? No, señor. Fue una figura estelar de fútbol paraguayo. Sí, sin duda. Y hicieron alusión a Aldo Vera, pero no entro en la comparación. Dice Ricardo, correr por correr. No. ¿Verdad? No, Villa corre bien, Villa Santi corre bien, sabe correr. Sabe correr. Sí. Andrés le nombró a Aldo Vera, ¿verdad? Aldo Vera yo digo que corre mucho, pero corre mal. Corre mal. Entonces, le preguntamos a Osvaldo Subeldía, porque la figura era Adalberto Escobar. La gente vieja, mayor como yo, adulto mayor, va a saber a quién hablo. El pendejo de hoy le importa un pito, pero yo voy a contar igual. El hacedor de Estudiantes de La Plata. Ahí está. Perdón, yo dije Independiente. Por eso, perdón, pero Estudiantes. Estudiantes campeón. Campeón. Manera. Acerté el año. Sí, señor. El año 67. El año dije bien. Me confundí Independiente con Estudiantes. 68 Libertadores, Intercontinental. Con todo ese equipo de Vilar, Manera. Mía. Exacto. Y era el técnico de moda con Estudiantes de La Plata. Hay un partido memorable con 9 hombres le gana a Gremio. ¿Ustedes sabían? No. Y ahí pega arriba. Le echan a 3 jugadores de Estudiantes y le gana, creo que a Gremio 3-2 en un partido que fue histórico para Argentina y que fue... ¿Qué pasa, Ricardo? Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo de ese partido. Yo me acuerdo porque hace poco el último Estudiante también remontó un partido con pocos hombres y todos hablaban de ese Estudiante. Entonces, de ese es verdad lo que digo. Histórico que soy mayor que ustedes y me acuerdo. Sí. Le gana, creo que al Gremio 3-2. Sí, de visita, con 8 jugadores. El último título de Estudiantes de La Plata. Fíjate, pero fue una locura, Osvaldo Subeldía, cómo manejó el partido y termina ganando. Viene acá a ver jugadores, seguramente, digo. Claro. Y en el Defensores del Chaco, ¿qué pasa, Alfredo? ¿Te interesa? Estoy escuchando atentamente. No me imagino, no, sí, claro. No sea bola, no sea bola. El Defensor del Chaco anterior. 70 fue el último Estudiantes. Y hablando del jugador, porque le pregunté que tiene Villa Santi en la mesa, y me dijeron, corre bien, dice Andrés, dijo Ricardo también, no corre por correr al pedo, o dice Alfredo, marca bien, sale. Pregunté su físico la ayuda, ¿verdad? Sí. Livianito, pero fuerte. Sí, tiene. Y es pícaro, hay que pegar, pega. Sí. En el buen sentido de la palabra. Tiene que aprender a pegar. Pero pega. Se descubre mucho. Pero pega, ¿verdad? Sí. Bueno. Es que está para eso, para pegarte, está. Sí. No va a ser un flan. Sí, pero él es más mixto. No, si juega ahí es porque algo tiene de fortaleza. Entonces también. se baja Osvaldo Subeldía. La preferencia ahí de Sajonia, creo que hasta ahora, la central ahí abajo. Abajo todavía está central, nosotros subimos por la central, ahí abajo. Sí, en el mismo lugar de siempre. Donde el público donde el público se ubica, preferencia central. Se baja y atacamos más o menos 15 periodistas. Qué puta entrevistarlo a Subeldía. Y nos acercamos a él. Quiere decir que... ¿Qué año fue? Y 68, 69. Ese. Me voy y me acerco. Nos acercamos. Señor Subeldía. ¿A vos te interesa, Alfredo? Sí, me interesa. ¿A vos, Ricardo? Sí. Aguante. Súper. ¿A vos? Atento, señor. ¿A vos, Luis? Claro que sí. Muy bien. ¿Y vende por Luis? Viví el verano más refrescante con los préstamos por Apicino Quincho de Financiera El Comercio. Tenés cuotas de 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera El Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, aire toque extenso 12.000 BTU contado, 1.791.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24-48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad.
¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos, sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyo Toshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Bueno, vamos a volver. Y después vamos a ir a los 3 candidatos que pusimos aquí en la letra. ¿Vos te acuerdas, niño? Los 3, el orden de los 3. Ah, perdón. En 1983 dice. 83. Entonces estamos hablando de ese año, veo. ¿O cuando vino Subeldía acá? O ya no era el técnico Subeldía. O dejó su imagen Subeldía. Pudo haber dejado otro al técnico. Sí. Estudiante con 8 hombres. Sabela, Russo, empata. 1-3 le ganaba al Gremio. 3-3 en los últimos 5 minutos. Sí. Ese es el partido. Sí. Ese, yo no sé si ya estaba Subeldía o dejó su escuela Subeldía. Lo que sí que vino acá. O yo me acuerdo de otro partido. Esta foto. Mira, poche. Dani Gamarra, la foto que le hizo a Matías Villasanti. Está la foto con la copa. Subeldía, era el que usaba alfileres. Sí. Así mismo. El mismo. Me iba a referir a eso. Ah, sí, ese. Sí. Alfileres y agua. El mismo. El agua eso. Pero nadie te obliga a tomar el agua eso. Sí. Y ahí aprendió Bilardo. Bilardo. En San Pedro Antonino, audiencia total en San Pedro de San Antonino. Niño. Saludos para toda la gente de San Pedro Antonino, siempre se reporta la zona. Osvaldo Subeldía, estudiante de La Plata. Si me confundí, tranquilo nomás. La puta que se ponen todos histéricos será. Y histérica se pone la audiencia, histérica. Colabora. Histeriquitos son. Pero le agradecemos todo la colabora. ¿Quieren que termine? No me hizo virar la ley que dice por mí. Que me dando vueltas y ya quieren que termine. Sí. Sí. Que queda inconclusa. Quieren la gente eso, a veces. Dice que la inmediatez de los resultados hace que busque rápido la información. Esa es. La inmediatez también. Que yo estoy hablando para vaya. No, yo no me refería a eso. ¿Por qué me interpretas de esa manera, Arturo? Recién me refería a otra cosa, me dijiste otra cosa. No tiene nada que ver. Bueno, listo. Entonces nos bajamos todos ahí con Subeldía. Esto viene al caso de Matías Villasanti. Que ustedes elogian en la mesa, lo mejor que tiene es no recurrir al pedo. No, es una de sus virtudes, no es lo mejor, pero tiene como virtud. Pero en ese medio campo tenés que saber correr. Sí. Pasa que tiene un corredor como Lucena, que hace el trabajo por él. También. Y le lleva el pedo, entonces... No, pero siempre tenés que tener, la forma que juega siempre tenés que tener un mixto que rompa y Inca era el guardaespaldas de Grana. Grana se iba, Inca se quedaba. Grana se iba, Inca se quedaba. Nosotros le apodamos el guardaespaldas Inca. Y Villasanti, cuando vaya afuera y le digan ¿con quién te sentís bien? Y a lo mejor le nombra a Lucena y se va otro paraguayo detrás de él. También. Esa es la no intención. te olvides, el 20% del jugador. No se olvide. No se olviden. 18%. 18 no. 18 porque el 1% va al Consejo Nacional de Deportes y 1% a APF. Por ley. ¿Por qué le vas a sacar al jugador? Al jugador paga también. El jugador paga. Eso me consta. Bueno, muy bien. ¿Puedo seguir? Sí. Del monto total de la transferencia. Listo. Alfredo Mendoza, Damián Mendoza, Celiski. ¿Seguimos? Agua al oído. ¿Seguimos? Bueno. No es lo que dice la ley. Podemos discutir. Bueno. Muy bien. No, me voy a enterar. Perdón. Alfredo, un ratito. No crees que es lo que vos decís para la No, jamás. No me venga jamás. Ese error. Ese horror. Hablo yo. Ese horror no voy a cometer. No. Ese horror no voy a cometer. Tranquilo, no. Yo voy a buscar la verdad. Nadie deja de buscar la verdad. El club. No el jugador. Bueno. Si el club le descuenta al jugador ese 1%, es una vivada. Okay. No. Y bueno, entonces la ley dice que el club debe pagar el 1%. Seguimos. Del total. Sí. ¿Sabe por qué Milito? ¿Sabe dónde están ahora con Milito? ¿Cómo dice? Ay, perdón. Vos siempre tenés ese problema de la silla. ¿Por qué? Y en este punto horario, vos sabés que siempre faltando 7 minutos para las 3 se inclina en la mesa y hace un quilombo la silla. Contigo, Luis. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Tu lote propio en el centro de Ñibue, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, la Paraguaya Inmobiliaria ICA.
Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Sigo el tema de Subeldía. Escucho. Para cerrar. Escucho. La que tomamos Aldo Subeldía, nosotros lo del viejazo, se baja presurosamente para caminar la preferencia central, y antes que el partido termine se fue, faltando minutos. Nosotros le seguimos, y había tipo cable, pero no había volqué. Yo me enredé con el cable, y el cable casi me fui a la mierda acá. ¿Es cómo? Qué raro. ¿Cómo le escuchaste raro? Qué raro. ¿Cómo? Y le preguntamos a Waldo Subeldía, señor Subeldía, todos la misma pregunta. Escobar era el jugador de moda, Adalberto Escobar. Sí. Señor Subeldía, ¿qué le pareció a Adalberto Escobar? Solamente respondió, le falta administrar sus energías, nada más. Esa fue la respuesta, y yo me hago cargo. Dijo todo, en globo. Le falta administrar sus energías. Buenas tardes, y se fue. Correcto. Esa fue su única respuesta. Correcto. Entonces, ¿qué significa administrar sus energías para cualquier jugador o para el puesto de Adalberto Escobar? Correr bien, saber correr. Para cualquier jugador, en cualquier posición. Quiere decir que no le agradó Subeldía a Escobar, no le agradó, porque al responder eso significa... Claro. No, pero le puede... O que todavía hay que pulirlo. Sí, pero a lo mejor va a decir, voy a contratar a un jugador también, que le iba a tener que enseñar a correr, a mí no me sirve. Exactamente. A mí no me sirve. Vienen a mirar, exactamente. Pero le podés enseñar. Pero los ojeadores tienen esa respuesta. A mí me habían comentado una vez, ¿se acuerdan de Alex Rossi? Sí. Alex Rossi era una de las figuras de Cerro. Sí. Y el público estaba loco por Alex Rossi. Sí. Y vino un ojeador a mirarlo, a Alex Rossi. Y le preguntaron al ojeador, ¿qué les pareció Alex Rossi? Gambetea por fuera. No va para adentro, no busca el arco. No me sirve, gambetea. ¿Quién le dijo cuando dijo Pepe Sacía? Me dijo en el hotel 15 de agosto. Hay un hotel ahí, casi estrella, Palma. ¿Cómo se llamaba el hotel? 15 de agosto y Palma. Pero en la época anterior tenía un nombre corto, parece que en inglés era. Inglés, se escuche bien la S. City. 15 de agosto y Palma. Hay dos hoteles, uno está en la esquina y otro está sobre 15 de agosto, al lado donde estaba Guinel. Hoy el Granados y el... Uno está en la esquina, el otro está sobre 15 de agosto. ¿El Margarita? No, Granados no, nombre viejo, tío, el hotel anterior, el nombre. En inglés, dijo. En inglés. Parece que en inglés. Operaba el Pepe Sacía. Y un día me dice el Pepe Sacía que le dijo al zaguero, atendé bien lo que hacer, le dijo. Hotel USA, brillante, José Solís. Sí. Bueno, sí. Hotel USA. Entonces me voy a entrevista. Con razón que dijiste inglés. Sí, me voy a entrevista. Y corto. Estará llorando César Orrego. ¿Por qué? Y le gana de mano solista. Pero otra generación, pues. Ya sé, pero le gana. Cesarito, mi cariño. Mientras uno googlea, busca en Google. Claro, José sabe. José ya sabe y ya escribe. Hotel USA. Y le dice, a mí me dice que tenía un zaguero en Olimpia o en la selección. Le dijo, atendé bien lo que hace. ¿Vos dijiste qué? ¿Dijiste Gambetea? Gambetea hacia afuera. ¿Quién? Y Alex Rossi. Y en Olimpia me dice Pepe Sacía, los laterales van a ser los jugadores claves del futuro. Ajá. Por mi vieja estoy nombrándole a él, por mi querida vieja. ¿Descubrió eso? No, te estoy hablando en el 80. 6 años después, Bilardo hizo realidad lo que te estoy hablando en el 80. Daba el valor de los laterales. No habló, él no mencionó carrilero, eso no mencionó. Él habló de los laterales. Los que suben. Y le agarró el jugador y le dijo, pero vení para acá. Y le dijo, ¿dónde te vas? ¿Dónde te quisiste ir? En Olimpia o en la selección. Y el jugador le respondió. ¿Y el qué le dijo? Él le preguntó, decime vos, le digo, vos sos jugador de fútbol, Alfredo. Sí. Cuando te vas hacia la proyección, ¿cuál es tu primer marcador? Dale, niño. Yo sé. Yo te conté. Así le dijo al jugador. No, pero sí. ¿Cuál es tu primer marcador? En aquel momento yo sé la frase que se dijo. La raya. Brillante, Alfredo, la línea de cal. Y le dijo al jugador, atendé bien dónde te vas. Tu primer marcador es la línea. Sí. Si vos te pegás mucho, Ceausescu. Sí. Te apuran y vos vas a soltar. Sí. Entonces le dijo al zaguero, porque ya él se proyectaba como ya te tiene la idea y mandaba a los jugadores de la proyección. Tu primer marcador, le dijo, es la raya.
Sí. La raya. Sí. Para que se meta bien el jugador, que no se vaya, no se abra tanto, es lo que decía Ricardo. Atalaya Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 Casi Cerro Corá. Llámanos al 492-811-12. Control te invita a descubrirte. Ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante. Para volver a besar lo antes posible, Control, Feel My Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez. Lavavajillas Electrolux, 14 servicios, 6 programas. Llévate ahora en 12 cuotas de 640.000 guaraníes. Y atención, porque por la compra de productos Electrolux participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate Rubilla. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. En Visión Banco, seguí disfrutando de las super promociones de octubre. Hoy, prepárate para llenar el carrito. Tenés 40% de ahorro en todos los locales de Big Express con tus tarjetas Mastercard de Visión Banco. Si todavía no la tenés, solicítala ya al WhatsApp 414-3000 en Visión Banco. Vos estás primero. Bueno, seguimos. Terminó todo. Terminó. Basta la anécdota ahora. Yo entiendo. Terminó todo. Basta la anécdota. Sí, es cierto. O si no, algún protagonismo. El programa queda a cargo de ustedes. ¿Por cuántos minutos? Por lo que ustedes quieran. No, eso no creo. Eso no creo. Pero vamos a tomar, te tomo la palabra, Arturo, por 20 segundos. ¿Esa no va a durar lo nuestro? No, Arturo no es lo nuestro. No tenés confianza en que Arturo pueda. No, si yo confío en él de observador. En tiempo. De observador. No, bueno, comenzamos, niños. Luqueño y su derrota ayer, o defensa de Quien se Justicia. ¿Qué querés poner? ¿La derrota de Luqueño o el triunfo del rival? Título del viejazo por encajar. Comenzó bien, terminó mal. Y podía terminar peor. Así no. Esa es la realidad. En esos términos no. Porque en un momento eran 8 o 9 jugadores defendiendo dentro de un arco y parecía, no sé, un jueguito de billar. Tirar al centro, se abría Piscini por izquierda, tirar al centro y estaban todos los muñequitos de Luqueño dentro del área. Era difícil. Si se defendía así, el gol en contra en algún momento iba a llegar. Porque es imposible que de los 11 jugadores, los 11 en tu terreno y dentro del área 8 defendiendo, tarde despertó en el partido, hasta tuvo una chance bajo el arco cuando queda para empatar. Iba a ser un premio enorme para cerrar por lo menos con un empate del partido, porque le terminó perdonando Defensa y Justicia, va a ser el tercero, el cuarto, y se nota la diferencia entre lo que es el ritmo del fútbol local internacional. Un equipo de Defensa y Justicia que no juega hasta aquí. En un momento parece que estaba viendo un partido de Defensa Atlanta, por los colores de Luqueño, un equipo de la B de Argentina más abajo de la C, muy pobre lo de Luqueño, una pena por nuestro representativo paraguayo, pero jugando así está lejos. Mira que esa diferencia se notó con Olimpia también, ¿no? Se notó contra Olimpia y ahora contra Luqueño, el ritmo del partido, hay un momento que da gusto ver, tocan de primera y vos les ves, con todo respeto a nuestros jugadores, abriendo la boca y mirando cómo pasan los jugadores de defensa al lado, tiqui, 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 y se quedan para nuestros jugadores. Y eso no es la evolución del fútbol de uno y el retroceso del otro. Y nuestro fútbol local está así, estamos 1 o 2 puntos abajo a nivel internacional, y es un equipo de Defensa y Justicia, no es... Exceptuarlo a Guaraní. Claro, sacamos Guaraní y parte de lo que es Cerro, pero ahora no está en Copa. Claro, pero a nivel internacional, exceptuarlo a Guaraní. Y es la prontitud de los torneos. Y eso que venía bien, venía jugando, sumando, esperaba mucho más el Luqueño. No sé si ese es está limitado hasta allí Luqueño o tiene más. Lo que pasa es que Defensa y Justicia también viene de jugar Copa Libertadores, viene a un ritmo diferente que lo que es Luque a nivel internacional, pero se nota así la diferencia física y técnica, que no le damos mucha importancia, pero ahora de la verdad la técnica hace la diferencia futbolística al final. Lo bueno que no tuvo los goles finales para cerrar más. En el cabezazo último, es la famosa, la mirada del águila se le llama al tipo de cabezazo que tiene que hacer el joven. Es mirarlo desde arriba a la pelota, bajarlo al arco, no es cabecear, es bajar, es alzar la cabeza sobre el balón más o menos. Un ejemplo así, darle un sí a la pelota. Coloquialmente le decíamos que Félix Torres era experto en eso.
la mirada del águila, tenés que mirarlo de arriba la pelota. Entonces como que bajás la pelota al arco. Pero una vez que vos estás arriba, no es que cabecea con te fuerza. puede ir, claro. Exactamente. Entonces vos asegurás que la pelota no se te vaya arriba. Vos direccionás ahí. Así mismo. A mí no me gustan mucho las generalizaciones. Yo no creo en eso de que un club representa el nivel de la liga o representa el nivel del fútbol. Para mí Barcelona no representa el fútbol español. Ni Olimpia cuando fue campeón de América, Paraguay era la mejor expresión futbolística de América. No es cierto eso. Luqueño tiene un nivel, Guaraní tiene otro, Libertad tiene otro. Un equipo puede salir último en su grupo y otro puede salir campeón de la Copa. No me parece que se tenga que generalizar, que decir que el fútbol paraguayo es lento porque el luqueño es lento, o que es rápido porque Guaraní es rápido. Pero fueron superados al fútbol paraguayo. Tres de ellos fueron superados. Pero la involución del fútbol paraguayo, la involución del luqueño no es la involución del fútbol paraguayo. Luqueño, uno mira la tabla y ¿dónde está Luqueño? Pero coincidentemente, Andrés, tampoco no es el mejor. Ahora, si vos me decís, vamos a verla solo, ella le gana a todos. El primer partido de Boca, Libertad, Boca sin jugar era 10 veces más rápido que Libertad venía jugando y la aceleración de uno y otro es diferente. Es el mérito de ellos, sí. Defensa, Justicia, Olimpia. Sí. Pero Defensa y Justicia tuvo un ritmo y después murieron. ¿Se acuerdan que en el segundo tiempo no podía más? 10 minutos, claro, y los 5 cambios salvaron. Tuvo a merced con 10 hombres, podía haber hecho una diferencia. ¿Defensa? O sea, el ¿Acá? empate. No, acá. El partido de ayer, 10 minutos Luque tuvo para. Tu micrófono, Alfredo. Tu micrófono. Estás metiendo tu zumbido. Creo que es un micrófono. Hay un micrófono. Ahí se corrigió. Defensa le perdonó, como dice el niño, la vida. Uno a ver el cuadro superior de la Copa Libertadores. Ves la supremacía de argentinos y brasileños. Y esa es la realidad. Pero tiene mucho que ver también con la cantidad de equipos que ellos tienen. Yo no sé si ellos hubiesen tenido la misma cantidad que los demás, yo no sé si la proporción iba a ser. Seguían en carrera. Uno 8 y el otro 6 y los demás 2. Evidentemente ellos tienen mucha más chance de ocupar los puestos de clasificación que pero que los pasan demás de ronda. países, ¿Qué equipo argentino quedó fuera en la Libertadores? Y bueno, pero también tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver, Andrés? Y tiene que ver la cantidad de clubes que hay. O sea, si vos me decís 16 clubes están en octavos de final y no tiene que ver la calidad. Entraron con 8 y Argentina con 6 y el resto de los países con 2. No tiene que ver la calidad de nuestro fútbol, o sea, el nivel de futbolístico. Tiene que ver, pero son proporciones, ¿verdad? Son proporciones. Y la aceleración del partido de ayer fue total. En ningún momento no tuvieron pausa de VAR de 4 a 5 minutos, por ejemplo, que termina afectando eso al nivel nuestro. Eso es. Eso también sí o sí se da. Estaba pensando que no tuvieron tiempo de descansar. En esa jugada que manotea al arquero, que casi fue gol en contra al segundo. Y a tardar 10 minutos acá al VAR para ver si para analizar. Sí. Sí, es más, en el gol de Aldo Vera hay una jugada donde Ortega va a pelea, esa jugada analizable, pero pasó rápido y se mandó un golazo después, ¿verdad? Claro, y ahora le ganó Vasco. Porque o si no tenemos que deducir que el fútbol boliviano es superior al brasileño, al uruguayo y al chileno, porque Jorge Wilstermann ganó un grupo donde estaba Peñarol, Colo-Colo y Atlético Paranaense. Y no es así, no es así. Uno en 100. Pero a nosotros nos va así porque somos ciegos. Porque siempre queremos defender el fútbol paraguayo. El fútbol paraguayo está mal y se nota que está mal. No, pues está bien, pero tampoco le podés matar al fútbol paraguayo porque un equipo le fue mal. No, yo entiendo lo de generalizar. Yo entiendo lo generalizar. Pero fíjate que Libertad clasificó de milagro, porque eso es milagro. Quedó fuera, Cerro quedó fuera con Barcelona no ganó un partido en su grupo. No pasó su grupo. Quedó fuera Olimpia, y Olimpia con todo lo que tiene quedó fuera. Hasta el técnico echaron. Fíjate cómo es. Sí. O sea, no se compadece una cosa con la otra, pero yo acepto lo que dice Andrés, generalizar no es bueno, pero que estamos en una dificultad futbolística sí. Sí. Y sí, que tenemos que. Como también dentro de los negativos resultados tuvo sus puntos positivos. Uno de ellos fue el trabajo de Aldo Vera en el medio campo del Sportivo Luqueño. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarle. Aldo, el golazo tuyo y después se quedaron. ¿Qué pasó después con el equipo? En algún momento daba el ejemplo y decía, salvando la distancia, quedaron como mirando cómo tocaba el equipo argentino la pelota. ¿Qué pasó después, Aldo? ¿Faltó rebeldía? ¿No iba vos de tus demás compañeros? No, yo creo que después del gol
nosotros le regalamos prácticamente a ellos la mitad de la cancha y nos quedamos, creo que por inercia hay muchas veces que debo hacer el gol y tratar de defender eso y creo que nos equivocamos con eso. Y sumado a eso, después se creó un espacio importante entre defensa, medio y el ataque. Eran balonazos buscando la presencia de Ortega y él y con Valdesí que se las arreglen. O sea, no hubo por allí una unión de las líneas para tratar de generar fútbol una vez que tenían la pelota. Perdían con rapidez igualmente. Sí, así mismo. Ese fue nuestro error. Creo que nos apurábamos también para jugar. Tal vez si nos juntábamos más y jugábamos, creo que sería más fácil porque ellos también dejaban espacio atrás. Y eso que en el segundo tiempo defensa le dio vida a Luqueño al no marcar el tercero, porque con ese segundo hasta tuvieron la chance sobre el final, apurando un poquitito de llegar al empate y cerrar por lo menos este primer partido de la serie con una igualdad. Sí, así mismo es. Creo que en el segundo tiempo Luqueño también mostró desde el día y nos fuimos con 10 hombres, creo que tuvimos opciones para hacer el gol y lastimosamente no pudimos por lo menos empatar. ¿Sentís que el nivel de lo que puede hacer el fútbol argentino y el paraguayo es diferente en cuanto a la movilidad y la rapidez de juego, o no pasa por allí y fue una situación circunstancial del partido que le terminó superando después defensa? No, yo creo que defensa tiene una estructura bien, todos juegan bien, son rápidos, creo que nos superaron en ese sentido. Saben lo que juegan, vienen jugando juntos y creo que por ahí viene la mano. Comentaba al final del partido que Carlos Humberto le llamaba permanentemente la atención a usted, o por lo menos les avisaba que el arquero Unzain jugaba permanentemente adelantado fuera de su área chica. Sí, en el vestuario antes de empezar el partido le estaba diciendo a Ortega que suele jugar adelantado y eso se me grabó a mí y entré con eso en el partido. Ya lo aprovechaste muy bien para marcar ese golazo. ¿Alguna vez llegaste a marcar un similar o no, Aldo? ¿El primer gol de medio campo? La primera vez. Que va a recorrer el mundo a partir de ahora de ese golazo. Sí, creo que es uno de los mejores goles. Alfredo te habla, Mendoza. Ahí no se escucha tu micrófono, Alfredo, ahora sí. Hola, Aldo. Sí. Alfredo te habla, Mendoza. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, ¿y vos? Bien. Bien, te suelo mirar, Aldo, y me gusta muchísimo cuando corres. Lo que no me gustaría que sigas desordenándote cuando apretás más arriba de donde tu línea te corresponde. Vos tenés un entusiasmo desbordante que hay veces que el entusiasmo te lleva a hacer eso. Ayer te fuiste a presionarle al defensa o casi al arquero. Y eso hace que tu equipo después le cueste ordenarse nuevamente. Te digo algo para poder ayudarte en tu condición futbolística. Porque si yo tengo el conocimiento y no te lo digo, no me voy a estar tranquilo. Y te felicito por el gol y por el entusiasmo que siempre le das al fútbol, Aldo. Muchas gracias, y la verdad que sí, escuchar un consejo tuyo siempre es bueno. Lo voy a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, Aldo, muy amable por este momento. Dale. Aldo Vera, jugador del Sportivo Luqueño. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento, debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Bueno, ¿qué tenemos, Gustavito? Repercusión ahí de los técnicos, ¿no? Porque metemos solo la América Católica ya después. Carlos Humberto Paredes. Yo creo que dentro del partido en sí hubieron dos equipos que se entregaron al máximo a la idea que tenían. Enfrentamos a un equipo en el cual ya tienen un patrón de juego muy bien trabajado, ya tienen un tiempo, una adaptación a lo que quieren hacer, cosa que lo hacen muy bien. Tardamos, creo yo, un poquito en tomar el hilo de las conexiones que tenían y creo que en el primer tiempo no pudimos tener el juego que tuvimos en el segundo tiempo. Jugando siempre, seguir respetando lo que sienten, lo que entrenan y sí, lógicamente a veces nos había agarrado un poquito de desmoralización después de semejante gol, pero solo recuerdo ese cabezazo al final en el travesaño, ¿no? Después el resto fueron todas jugadas nuestras que podíamos haber convertido. Entonces, sí, siempre hay cosas para mejorar, pero me quedo con
con que este equipo está de pie. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hernán Crespo, técnico de defensa. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguiros en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellala 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. En Electroban, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3 0 km y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Retira hoy un Renault Duster 1.6 Flex en cuotas de $272, con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información, ingresa a Renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De la Sobera. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal hasta el 2 de noviembre con importantes descuentos en artículos de afamadas marcas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. Bueno, estoy cansando con esto, ¿verdad? No, interesante verlo. Porque tenemos que redondear las ideas. Si no, ya dije yo lo de Subeldía. Queda ahí como un cable. Otra vez tu micrófono. ¿Qué problema tenemos peleado con el micrófono? Mira la cara de Gustavito. Podemos cambiar, un zumbidito. Y ese zumbido, pues cambiamos. Contigo, Luis. Volvió la ruta de la caña con todos los cuidados con Fortín. Vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica ciudad de Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. En la ruta de la caña vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Salida este sábado 31 de octubre. Visita nuestras redes para más información. La única ruta de la caña es de Fortín. No te podés perder. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, espera, seguimos. ¿Qué, Alfredo? Si nosotros tenemos que terminar el tema donde el niño dice, este es el fútbol paraguayo, y Andrés le dice, no te vayas a reflejar generalizar, y le dice Ricardo, pero ¿cómo no? Dice Ricardo, si de pedo entró Libertad, Cerro no juega, Cerro para mí hoy es el equipo más ordenado de Cerro. Hoy sí. Hoy Cerro ordenado. Cerro te puede perder. Sí. Exactamente. Pero con la idea fija de lo que quiere. Vos podés perder. Correctísimo. Está bien, Alfredo. Pero Cerro sabe lo que quiere. Sí, señor. Y dio una lección Cerro Porteño hoy. No juega la Copa, ¿verdad? No se sabía. No se puede saber si qué va a pasar con Cerro. Así mismo. Pero ordenó la casa. Jugó condicionado a lo que sabe. Chiqui no es loco. No. Por eso hace jugar ese equipo de esa manera. Sabe Chiqui, hace las limitaciones de Cerro. Ya pidió por Vareiro. Inmediatamente que venga Vareiro. Sí. ¿Por qué lo hace? Porque aún limitado todo, porque Vareiro no le vamos a pedir que Vareiro venga a reemplazar a Churín. No. Digo en nombre del fútbol paraguayo, ni que porque digo, vamos a reemplazarlo a un plural, y por el tema de que Vareiro ahora va a ser todas las puestas la mirada con Vareiro cuando debuten Cerro. Sí.